Entonces, lo que les estaba diciendo, que yo había salteado esta diapositiva para refrescar un poco el tema de vectores y todas esas cosas, para hablar un poquito sobre los sistemas coordenados que son los que utilizamos, ¿sí? Básicamente, y hacer una referencia de la importancia que tienen los sistemas coordenados en el análisis, o sea, la utilización y la elección de los sistemas coordenados o marcos de referencias para poder analizar. Es algo que nosotros, como ingenieros o como personas que vamos a analizar de un determinado problema, lo vamos a definir de tal manera que sea cómodo para nosotros, ¿sí? Pero a la vez que represente una ayuda en cuanto a plantear más fácilmente nuestro problema, y también nos va a ayudar a entender y a resolver los problemas, ¿sí? Básicamente, eso es lo que hay que tratar de tener claro, y es lo que vamos a ir mostrando a medida que vayamos analizando los casos. Que justamente cómo vamos eligiendo la posición de estos sistemas coordenados que nos van a ayudar a resolver los problemas, ¿sí? Ustedes ya saben que básicamente existen dos tipos de sistemas coordenados. Uno que es el sistema global, que normalmente definimos con letras mayúsculas XY, como en el caso que estamos indicando acá en la pantalla, XY, con el origen O, ¿sí? Básicamente, y que generalmente se le denomina sistema global o absoluto o también inercial. Esto, dentro de estos sistemas, a su vez, de estos sistemas, vamos a definir a los denominados sistemas locales, relativos, auxiliares, locales, relativos, auxiliares, y me queda un nombre más. Son 4 nombres que tienen 4 sinónimos, ¿sí? Que tienen los sistemas locales, o que nosotros vamos colocando dentro del sistema absoluto, como una herramienta para el análisis de los problemas. Generalmente los sistemas globales o absolutos son sistemas que nosotros vamos a considerar que están unidos a la Tierra, por eso se dice que está aterrizado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando algo se mueve respecto de lo fijo, se dice aterrizado, porque de alguna manera nosotros como seres que vivimos sobre la Tierra, consideramos a esta como lo absoluto, lo que está quieto. Entonces, podemos considerar a estos sistemas absolutos como sistemas que están adheridos a la Tierra. De cualquier manera, estos sistemas absolutos no tienen por qué. Si yo estoy estudiando, esto es lo que quiero, lo más rápidamente posible que lo pueda decir, pero para que les quede como criterio básico, y que tal vez ya lo tengan, pero por las dudas, el hecho de que si yo quiero analizar cómo se mueve un pistón dentro en un vehículo, no tiene sentido que yo considere al sistema absoluto como una parte, como adherido a la Tierra, ¿sí? Porque en ese caso, no solamente tendría que considerar el movimiento del pistón, sino también del vehículo respecto de la Tierra. Entonces, complicaría mi análisis. En ese caso, en el que yo necesito ver cómo se mueve el pistón dentro del block, a qué velocidad, a qué aceleración, etcétera, ¿sí? Con colocar un sistema absoluto adherido al chasis del vehículo, está perfectamente considerado como absoluto. Bien.
como vamos a ver qué sucede. ¿Sí? O sea, hay miles de casos para indicar esto, ¿no es cierto? Si yo quiero ver cómo se mueve el parabrisas, en la hoja del parabrisas, respecto también con un sistema absoluto colocado en el chasis, también voy a analizar ese movimiento. Ahora, puede suceder que yo quiera ver el movimiento o la salida de un cohete de la Tierra. Entonces, hay un sistema absoluto adherido a la Tierra y nos va a servir de poco, va a tener poca utilidad, porque tenemos que tener claro que la Tierra se mueve, ¿sí? Y que yo estoy enviando algo fuera de la Tierra hacia el espacio. Por lo tanto, un sistema absoluto puesto en la Tierra no me va a servir de mucho. Básicamente voy a tener que elegir alguna estrella. En este caso, la que tenemos en nuestro sistema solar, que es el Sol. Entonces, un sistema colocado en un sistema absoluto, colocado en el Sol, sería un sistema más lógico como sistema absoluto. Tenemos que tener claro, básicamente, de que hasta que alguien nos diga lo contrario, cosa que no sé si va a haber alguien que nos pueda decir, no creo que haya nada en el universo que sea estacionario. O sea, desde la creación de la teoría del Big Bang, todo se está moviendo, expandiéndose. Entonces no hay nada que no se mueva. Por lo tanto, esto de absoluto es muy, digamos, teórico, ¿sí? Más vale, todo es relativo. De cualquier manera, para nuestros estudios, nosotros vamos a poder considerar el caso de absoluto y de relativo. Bien, los sistemas locales o auxiliares o relativos, ¿sí? Son sistemas coordenados que nosotros vamos a colocar en algún punto de un mecanismo, ¿sí? De un eslabón de ese mecanismo, en algún punto de interés, como puede ser una junta o el centro de gravedad de un eslabón, ¿sí? O coincidiendo con una línea de centro de ese eslabón, para hacer un análisis, o sea, como herramienta, en conjunto con el sistema absoluto, ¿sí? Para poder definir y para poder resolver nuestros problemas y hacerlos más sencillos. Estos sistemas coordenados locales, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, lo visto en la materia anterior, que es mecánica teórica o racional, estos sistemas pueden tener diferentes propiedades, o sea, pueden ser sistemas que solamente se trasladan, o sea, sistemas auxiliares en solo traslación, lo cual significa que es el caso que estamos viendo en la parte superior, donde tenemos un cuerpo cualquiera, definido por dos puntos, A y B. Estos dos puntos definen un segmento de este cuerpo, por lo tanto lo definen a este cuerpo. A su vez, ese segmento lo hemos representado a través de un vector, y un vector que lo puedo definir dentro de un sistema X1 y 1, sistema auxiliar colocado en uno de estos puntos de este cuerpo,
y todo lo miramos desde nuestro sistema absoluto XY, con origen O. Entonces, la posición de los puntos A y B de manera absoluta la estamos definiendo a través de estos vectores RA y RB, que teóricamente deberían estar con letra mayúscula, pero bueno, acepten un pequeño error ahí. Bien, entonces, esto me define la posición absoluta del punto A y el punto B respecto de mi sistema global o absoluto. Ahora, dentro de mi sistema relativo, auxiliar o local, que es un sistema que yo puedo colocar dentro de mi cuerpo en un punto cualquiera de él que yo elijo como base, ¿sí? Y es un punto que tiene una característica, y es el hecho de que yo de ese punto conozco algo. O sea, yo voy a analizar cómo se mueve el punto B, sabiendo cómo se mueve el punto A dentro de este cuerpo. Entonces yo, si necesito saber a qué velocidad se va a encontrar el punto B, lo puedo referenciar a cómo se mueve el punto A. Esa es la idea, básicamente. Esto es parte de lo que se denomina el teorema de Chasles. Teorema de Chasles, que tal vez hayan ustedes visto, o lo que también se denomina el método del movimiento relativo, ¿sí? Que es básicamente estudiar cómo se mueve un cuerpo, analizando cómo se mueve un punto de un cuerpo respecto de otro punto del cual se conoce algo. ¿Sí? Bien. Algo que se conoce generalmente es la velocidad y la aceleración del punto A. Y nosotros queremos determinar la velocidad y la aceleración del punto B. Y también las posiciones, además de velocidad y aceleración. Ahora, como les decía anteriormente, esta situación que está planteada acá es una situación característica de caso 1, en el cual nosotros estamos considerando que tanto el punto A como el punto B pertenecen al mismo cuerpo. Por lo tanto, en esa situación de que A y B pertenecen al mismo cuerpo, este vector RBA va a mantener su módulo cuando pasa de esta posición que está definida como AB a esta otra posición cualquiera, ¿sí? Que podría estar definida como A'B', donde los vectores posición absoluto ahora son este vector RA y este vector RB. Y el cuerpo realmente ha sufrido una rotación, ¿sí? Pero ¿qué pasó acá? Y que los sistemas locales, auxiliar o relativo, que nosotros hemos colocado en el cuerpo, en el punto A, ese sistema se ha mantenido paralelo a sí mismo, ¿sí? Y en este caso, hemos hecho que el sistema auxiliar también sea paralelo a los ejes absolutos. Podría haber sido de otra manera, que los sistemas, este sistema auxiliar formase un determinado ángulo con respecto al absoluto. ¿Sí? No hay ningún problema en eso. El hecho de haberlo elegido que sean paralelos a los absolutos es solamente simplificar nuestro análisis. Porque este vector, si ustedes recuerdan de mecánica teórica, finalmente yo lo tengo que expresar en relación a este sistema absoluto. O sea, las proyecciones de este vector, ¿sí? Las tengo que llevar a
expresarlas en función del sistema absoluto. Entonces, este vector tendrá proyecciones sobre este relativo, ¿sí? Que yo tendré que traducir al absoluto. Entonces, si entre este sistema relativo y este sistema absoluto existe un determinado ángulo, es decir, que este sistema auxiliar estuviera formando un ángulo respecto de estos ejes, y yo tendría que traducir, ¿sí? La posición del sistema auxiliar respecto del sistema absoluto también. Por eso, si ustedes recuerdan, se usaba la matriz de los cosenos directores para poder realizar esa transformación de coordenadas. Estoy haciendo una revisión nada más, haciendo un recordatorio de esto, que lo vamos a usar mucho, por eso lo estoy recordando, haciéndoselo recordar. Entonces, acá yo he puesto un sistema auxiliar en un cuerpo que podría estar representando a un eslabón, donde los dos puntos definen a ese eslabón como cuerpo rígido. Entonces, estaba diciendo que la distancia entre los dos puntos se va a mantener constante cuando este cuerpo pase de esta posición a esa posición. Y ha rotado, ha sufrido una rotación además de trasladarse, ¿sí? Pero este vector RBA sigue siendo el mismo. Por lo tanto, en este análisis, lo que yo quiero definir o lo que quiero mostrar es que este cuerpo ha rotado, es decir, que este segmento o el vector RBA, ¿sí?, va a definir esa rotación. Y para que yo pueda expresar esa rotación de este cuerpo, este sistema auxiliar tiene que mantenerse paralelo a sí mismo de la posición 1 a la posición 2. Bien. Eso tiene que ver con el caso 1, vuelvo a repetir, donde los dos puntos pertenecen al mismo cuerpo, ¿sí? Pero también está el caso 2, que es lo que hemos estado mostrando hasta recién, anteriormente, donde el punto B y el punto A no son puntos que pertenecen al mismo cuerpo. Es decir, imagínense ustedes que acá nosotros tenemos una ranura sobre este cuerpo, y que el punto B es una pelotita que se mueve sobre una balita que se mueve sobre la ranura. Entonces, el cuerpo se está moviendo, ¿sí? La pelotita, por estar sobre el cuerpo, se está moviendo con el cuerpo, pero como la pelotita no es parte del cuerpo, ¿sí?, se puede mover libremente respecto del cuerpo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que además de que el cuerpo se va a trasladar y va a rotar, este vector que define la posición de la pelotita respecto de mi sistema local, ¿sí?, va a cambiar de la posición, de esta posición a esta posición, va a cambiar este módulo, el vector que me define la posición de la pelotita respecto de mi sistema auxiliar, ¿sí? Entonces, acá yo tenía, en este caso tenía dos movimientos posibles: la traslación pura del cuerpo más la rotación pura del cuerpo, básicamente. Y eso me define el movimiento total del cuerpo, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque yo tengo un solo cuerpo, básicamente acá, que es el que se está moviendo. Pero aquí yo tengo dos cuerpos que se mueven en forma relativa. Uno está dentro del otro cuerpo, o está relacionado con este cuerpo. Entonces tengo dos puntos que se mueven en forma relativa. Era el caso, era lo que teníamos. Bueno, no lo tengo acá. Lo tengo en la otra parte, pero no importa. Entonces, ¿qué sucede?
que además del movimiento de traslación que teníamos, más el movimiento de rotación que tenemos del cuerpo, además tenemos un movimiento debido a que la pelotita se mueve libremente sobre el cuerpo. Entonces, de dos movimientos posibles que yo tenía acá, que es traslación y rotación, tenemos acá traslación, rotación del cuerpo, más desplazamiento de un cuerpo respecto del otro. Esto me daba como resultado o como necesidad tener que usar o tener que darle a este sistema auxiliar otra propiedad, que es que además de trasladarse con el cuerpo, pueda rotar con el cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, desde mi sistema auxiliar, solamente ver un solo movimiento. ¿Sí? Porque si ustedes recuerdan, esto es la teoría correspondiente al método del movimiento relativo, en el cual nosotros vamos descomponiendo los movimientos totales en movimientos simples. Entonces, acá este cuerpo ha sufrido un movimiento complejo, que es el hecho de que se trasladó y rotó. Entonces, sufrió una traslación y una rotación. Ha sufrido un movimiento complejo. Entonces, yo analizo ese movimiento complejo como la suma de dos movimientos. Primero, considero que todos los puntos se trasladan de la misma manera, y después considero que todos los puntos rotan respecto de un punto como el punto A. Entonces, yo he elegido al punto A como punto base y además porque sé que de ese punto conozco algo. Entonces, por ese punto va a pasar el eje de rotación de este cuerpo. Entonces, primero considero la traslación de todos los puntos, o sea, que el punto B se traslada como lo hace el punto A, de esta posición a esta posición, y a su vez, una vez que llegó, lo hago rotar. Entonces después sumo esos dos movimientos, básicamente. ¿Qué es lo que hemos visto más adelante? Acá. Primero traslado, ¿sí? Y después roto. Entonces, analizo los movimientos por separados. Esa es una manera más sencilla de estudiar el movimiento complejo, que es la traslación más la rotación. Pero aquí, además de la traslación y de la rotación, existe una nueva situación, que es la del hecho que el punto A y el punto B no son el mismo punto, son puntos diferentes. Son puntos que pertenecen a cuerpos diferentes. Entonces nos aparece esta tercer componente de movimiento, el deslizamiento. Entonces, nosotros, desde mi sistema absoluto, acá veíamos, desde mi sistema absoluto veíamos todo, veíamos la traslación y la rotación. Ahora, desde mi sistema relativo, solamente veo la rotación. Ahora, si nosotros mantuviésemos en este caso, caso 2, donde el punto A y el punto B se pueden desplazar uno respecto del otro, con el sistema auxiliar solo en traslación, ¿qué pasaría? ¿Qué verían ustedes desde su sistema auxiliar, que estaría en esta posición, paralelo a la posición que tenía en la primera? Y verían que este punto, además de rotar con el cuerpo, se desplaza. Entonces ustedes verían desde este sistema auxiliar un movimiento complejo, porque es la suma de la rotación más el deslizamiento. Y eso no lo pueden ver. Entonces, lo que tenían que hacer,
básicamente, es separar esos dos movimientos. ¿Cómo los separábamos esos movimientos? Es decir, que nosotros desde nuestro sistema auxiliar solo viéramos el deslizamiento y haciendo que este sistema auxiliar pudiese rotar con el cuerpo. Entonces, de esa manera, ustedes colocados en este punto A, ¿qué es lo que ven desde este sistema auxiliar? Y solamente ven el deslizamiento de este punto B respecto de este punto A. ¿Sí? Desde el sistema absoluto ven todo. Ven la traslación más la rotación más el deslizamiento. Ahora, desde el sistema auxiliar solamente ven el deslizamiento. Esto ya lo han visto en la otra materia, solamente se los quiero hacer acordar porque esto lo vamos a aplicar ahora en los análisis de velocidad y de aceleración, básicamente. Entonces, este caso 1 nos daba las ecuaciones de velocidad y de aceleración, ¿sí? Que tenían una forma, y este sistema, ¿sí? o este caso, daba como resultado ecuaciones en donde venía incorporado lo que se llama la aceleración de Coriolis. Es decir, que nos aparecía Coriolis, básicamente. Bueno, ya vamos a volver un poquito a ese tema, después cuando empecemos con velocidad y les refresco un poco más si es que no se acuerdan. Bien, sigamos con análisis de posición, de eslabonamientos, ¿sí? Y veamos el caso de posición de eslabonamiento en forma gráfica, o sea, cómo determinar en forma gráfica las posiciones de los eslabones, básicamente. Es decir, nosotros, vuelvo a repetir, vamos a buscar siempre solucionar un problema de control de movimiento a través del mecanismo más simple. El mecanismo más simple es un mecanismo de cuadrilátero articulado, que sabemos que es un mecanismo que tiene un grado de libertad. Si tiene un grado de libertad, significa que yo necesitaré conocer todos los datos correspondientes a un eslabón de ese mecanismo, ¿sí? Básicamente, pregunta de parcial, así que vayan estudiando todo esto que estoy diciendo. Entonces, si el mecanismo tiene un grado de libertad, significa que yo deberé conocer todos los datos, es decir, posición del eslabón, velocidad angular del eslabón, velocidad angular del eslabón, para poder resolver la posición, la velocidad y la aceleración del resto de los eslabones de ese mecanismo. Además sé que voy a necesitar solamente un actuador, por ejemplo, un motor eléctrico, que va a estar conectado a ese eslabón, justamente, que sé cómo se va a mover, para controlar el movimiento. Bien. Entonces, ¿qué datos voy a tener yo, básicamente, para poder resolver gráficamente las posiciones de los eslabones? Básicamente, como dato, voy a tener todas las longitudes de los eslabones, porque teóricamente he hecho una síntesis y he obtenido las longitudes de los eslabones. Y además voy a tener al ángulo de entrada del eslabón de entrada, que lo voy a manejar yo. Yo voy a decir cuánto va a valer ese ángulo, θ2, que va a representar la posición del eslabón de entrada, del eslabón a través del cual yo introduzco el movimiento. Entonces me van a quedar
voy a tener el eslabón bastidor, que es el eslabón que debe existir, como eslabón fijo, que siempre se llama 1, al eslabón 1, ¿sí? Entonces yo voy a tener las longitudes de los eslabones, como está indicado ahí con color. El eslabón 1, bastidor, el eslabón 2, rojo, que va a ser la manivela de entrada, el eslabón 3 y el eslabón 4, que van a ser los eslabones restantes, que serán el acoplador y el balancín de salida, ¿sí? Entonces, los parámetros conocidos serán estas longitudes y también el ángulo de entrada, que es la variable que fijamos como diseñadores. ¿Qué es lo que nos va a faltar? Y determinar el ángulo θ3 y θ4, que formaría cada uno los eslabones restantes respecto de del sistema, coordenado, básicamente. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a definir el trazado? Básicamente, el trazado gráfico digamos, para el análisis de posición de los eslabones de un mecanismo es algo muy simple, muy sencillo, básicamente. Lo que exige es el que tracemos cuidadosamente el mecanismo a escala, es decir, que vamos a tener que elegir una escala para definir esta longitud en centímetros, ¿estamos de acuerdo? Para poderlas expresar y para poderlas dibujar dentro de nuestro plano de dibujo, ¿sí? Bien, entonces tenemos el sistema coordenado, hemos elegido dibujar en la dirección del eje las X al bastidor, ¿sí? Por eso tenemos los puntos O2 y el punto O4, que están representando a nuestro bastidor, la longitud de nuestro bastidor 1, ¿sí? A continuación, ahí lo tenemos, a continuación ingresamos el eslabón 2, que es la manivela, ¿sí? Que la vamos a ingresar con un valor θ2 que nosotros nos vamos a dar. Por ejemplo, 45 grados, 60 grados, lo que se nos ocurra dibujar, básicamente. Entonces, ¿qué nos estaría faltando? Y trazar el eslabón acoplador y el eslabón balancín. ¿Para qué? Para poder determinar el ángulo θ4 y el ángulo θ3 del eslabón acoplador. θ3 y θ4. ¿Cómo lo trazaríamos? Esto lo hemos hecho así porque unas cuantas veces, algo que yo consideraba muy simple, se me ocurrió preguntarle a los alumnos en clase presencial cómo lo harían al trazado gráfico. Bueno, no tuve respuesta. Entonces, por eso quiero hacerlo para que ustedes lo vean. Entonces, acuérdense que los ángulos siempre se miden desde el eje positivo, de la dirección positiva del eje, en este caso del eje las X, y en sentido antihorario, o sea que θ2 se mide desde el eje las X y en sentido antihorario, todos los ángulos. Bien, ¿cómo trazaríamos para determinar los vectores, la posición del acoplador, del eslabón acoplador 3 y el eslabón acoplador 4? El eslabón acoplador 3 articula con el 2 en el punto A, y el 4 articula a su vez con el pivote fijo 4. Entonces son dos puntos que nosotros conocemos, a los cuales el eslabón 3 pertenece y el eslabón 4 pertenece.
Y a su vez, el tercer punto, que sería donde estos dos eslabones se interceptan, básicamente, respetando sus longitudes. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Que podamos trazar estos dos valores con sus módulos correspondientes. Entonces, agarramos un compás, ¿sí? Y tomamos con el compás esta longitud, entonces hacemos centro en A y trazaremos una línea, ¿sí? Con centro en A, trazamos una línea que tenga un radio correspondiente al eslabón 3. Y a continuación trazaremos con el mismo compás y con centro en O4 una línea que tenga con un radio que tenga la dimensión del eslabón 4. De esa manera, en la intersección de estas dos curvas, ¿sí? Tendremos el punto de intersección que tiene que ver con el tamaño, el dibujo a escala del mecanismo, cumpliendo con las longitudes de los eslabones sintetizados y para un determinado ángulo de entrada θ2. Entonces, a continuación, con un transportador o alguna herramienta como un goniómetro o un transportador, alguna herramienta que sea lo más precisa, mediremos el ángulo θ4, que será a partir del eje de las X hasta la dirección del eslabón correspondiente, y aquí habremos trazado un sistema local para poder definir a partir del eje de las X, ¿sí? El ángulo θ3 que el eslabón acoplador forma respecto de este sistema local colocado en A. Básicamente. Entonces, de esta manera, con la precisión de las herramientas que nosotros tenemos y con el cuidado, ¿sí? Con el cuidado que cada uno ponga en la medición, ¿sí? Podemos determinar los ángulos de los dos eslabones que nos